Una mañana, de camino a la oficina de bienes raíces de mi hermana, ayudé a un hombre mayor en el autobús. Cuando me bajé, él me siguió y me preguntó si podía acompañarme a la oficina. Cuando llegamos, en el momento en que mi hermana lo vio, su rostro palideció. Ese anciano era. Observé cómo el rostro de mi hermana se ponía blanco como una sábana, y nunca me había sentido tan satisfecha en mi vida. Un momento satisfactorio antes, había ayudado a un anciano en el autobús. Un tipo dulce. Hablamos durante todo el viaje. Cuando me bajé, me pidió caminar conmigo hasta la oficina de bienes raíces de mi hermana. Dijo que podría estar interesado en algunas propiedades. No tenía idea de quién era él realmente. Cuando Vanessa lo vio parado en su vestíbulo, se quedó helada. El color desapareció de su rostro. Sus manos empezaron a temblar. Y este amable y viejo desconocido miró a mi poderosa, segura y siempre controladora hermana y dijo: «Hola, Vanessa. Creo que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto. Permítanme empezar desde el principio. Mi nombre es Leigh Stone. Tengo 31 años y, durante los últimos 3 años, he trabajado como gerente de oficina en Stone Real Estate en Scottsdale, Arizona. Ahora bien, gerente de oficina suena impresionante hasta que te das cuenta de que significa que hago todo lo que nadie más quiere hacer. Contesto teléfonos. Archivo documentos. Programo citas. Limpio el baño cuando la señora de la limpieza se reporta enferma. Hago café. Mucho café. Y hago todo esto por $38,000 al año, lo cual en Scottsdale apenas cubre el alquiler de mi apartamento estudio. Mi apartamento es tan pequeño que tengo que salir para cambiar de opinión. Pero bueno, al menos puedo aspirar todo el lugar sin desenchufar la aspiradora. A eso se le llama eficiencia. Mi hermana Vanessa es la dueña de la compañía. Ella tiene 38 años, 7 años más que yo, y vive una vida completamente diferente. Conduce un Porsche Cayenne blanco. Posee una casa en Paradise Valley valorada en $2,300,000. Usa vestidos de diseñador y se arregla el cabello cada 2 semanas en un salón que cobra más por visita de lo que yo gasto en comestibles en un mes. Y yo, conduzco un Toyota de 2009 que se avería tan a menudo que mi mecánico me conoce por mi nombre. Creo que estoy pagando la universidad de sus hijos. La gente siempre pregunta cómo 2 hermanas pueden ser tan diferentes. Yo solía preguntarme lo mismo. Vanessa siempre fue la inteligente, la ambiciosa, la que tenía su vida resuelta. Yo era la hermana pequeña que la seguía, que necesitaba ayuda, que nunca lograba organizarse. Al menos eso es lo que creía. Durante 12 años, esa es la historia que me conté a mí misma. Nuestros padres murieron en un accidente automovilístico cuando yo tenía 19 años. Un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo y los golpeó cuando regresaban de cenar a casa. Una llamada telefónica y todo mi mundo se derrumbó. Yo estaba en segundo año de universidad, apenas una adulta, y de repente era huérfana. Vanessa tenía 26 años entonces. Se mudó conmigo de inmediato. Dijo que se encargaría de todo. Los arreglos del funeral, los abogados, la herencia, el seguro. Ella se encargó de todo. Yo estaba demasiado destruida para hacer algo excepto llorar e intentar recordar cómo respirar. Unas semanas después del funeral, Vanessa se sentó conmigo y me explicó las finanzas. Dijo que nuestros padres tenían más deudas de lo que nadie imaginaba. La casa tenía una gran hipoteca. Había tarjetas de crédito, préstamos, cosas que nos habían ocultado. Después de que todo se liquidó, dijo que mi parte de la herencia era de $15,000. $15,000. Eso es lo que sumaban las vidas enteras de mis padres. Aparentemente, la mitad de casi nada. No lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Esta era mi hermana. La persona que me sostuvo mientras yo sollozaba en el funeral. La persona que se aseguró de que comiera, se aseguró de que durmiera, se aseguró de que no me desmoronara por completo. Ella se encargó de todo para que yo no tuviera que hacerlo. Ella también me dijo gentilmente que no nos quedaba familia. Nuestra madre era hija única y sus padres murieron cuando éramos niñas. Nuestro padre había estado distanciado de su padre, un hombre llamado Theodore Brennan, durante la mayor parte de nuestras vidas.
Yo solo tenía 3 años cuando dejaron de hablarse. Algo sobre que el abuelo no aprobaba a nuestra madre, una pelea estúpida que nunca se resolvió. Papá cambió su apellido al apellido de soltera de mamá, Stone, y cortó todos los lazos con el lado Brennan. Vanessa me dijo que el abuelo murió unos años antes del accidente de nuestros padres. Un ataque al corazón. Papá nunca tuvo la oportunidad de hacer las paces con él. Así que eso fue todo. Sin padres, sin abuelos, sin tíos ni tías. Solo yo y Vanessa solas en el mundo. Creí cada palabra. No tenía razón para no hacerlo. Después de que el dinero de la herencia se acabó, lo cual no tomó mucho tiempo, dejé la universidad y comencé a trabajar. Trabajos minoristas, de camarera, trabajo temporal, cualquier cosa que pudiera encontrar. Durante 9 años, apenas sobreviví. Me mudé de un apartamento pequeño a uno más pequeño. Comía fideos instantáneos y cereales de marca genérica. Veía cómo la vida de mi hermana se hacía más grande y brillante mientras la mía permanecía pequeña y gris. Entonces, hace 3 años, Vanessa me ofreció un trabajo. Dijo que su compañía estaba creciendo y necesitaba a alguien en quien pudiera confiar. Alguien para administrar la oficina, manejar las cosas del día a día. Me pagaría 38.000 al año. No era mucho, pero era estable. Estaba muy agradecida. Finalmente, mi hermana me estaba ayudando. Finalmente, tendría algo estable. No me di cuenta de que ella me mantenía cerca por una razón. No entendí que el trabajo era solo otra forma de controlarme, de mantenerme dependiente, de asegurarse de que nunca mirara demasiado de cerca nada. Yo era la mujer del café. Esa era mi identidad. 3 años trayendo cafés con leche, organizando archivos y diciendo, sí, Vanessa, a todo. Incluso me ascendieron una vez de chica del café a mujer del café. El mismo café, un título ligeramente mejor. Ese martes por la mañana, mi antiguo Toyota decidió morir de nuevo. La tercera vez ese mes. El mecánico dijo que costaría $900 arreglarlo. Tenía $340 en mi cuenta bancaria. Así que tomé el autobús al trabajo, estresada y llegando tarde, sin tener idea de que los siguientes 20 minutos expondrían 12 años de mentiras. Sin idea de que ayudar a un anciano a encontrar su asiento cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Sin idea de que mi hermana había construido todo su imperio sobre una base de robo, fraude y traición. Y yo estaba a punto de ver cómo todo se derrumbaba. Antes de continuar, si están disfrutando de la historia, por favor presionen el botón de suscripción y díganme en los comentarios desde dónde están mirando y qué hora es allí. Leo cada comentario y me encanta saber de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Ahora, volvamos a ello. El autobús de las 7:15 estaba lleno esa mañana. Encontré un asiento cerca del medio e intenté no pensar en cómo iba a pagar las reparaciones del auto. Tal vez podría pedirle a Vanessa un adelanto de mi sueldo otra vez. Ella siempre me hacía sentir culpable por ello. Siempre me recordaba lo afortunada que era de tener este trabajo, pero generalmente decía que sí. El autobús se detuvo y un hombre mayor subió a bordo. Estaba bien vestido, un buen blazer, pantalones planchados, zapatos lustrados, pero estaba luchando con los escalones. Tenía un bastón en una mano y un maletín de cuero en la otra, y no podía manejar ambos del todo. Entonces se le cayó el bastón. Me levanté sin pensar, lo tomé del brazo antes de que pudiera caerse y recogí el bastón. Él me miró con esos ojos azules brillantes y sonrió. Bueno, dijo, esa es la mayor emoción que he tenido en toda la semana. Gracias, jovencita. Lo ayudé a llegar a mi asiento, el único vacío cerca, y le dije que no había problema. Yo me quedaría de pie el resto del viaje. Eran solo 15 minutos más. Él se presentó como Ted. Dijo que estaba visitando la zona, pensando en opciones de bienes raíces, tal vez mudarse a un lugar más pequeño desde su casa actual. Preguntó a qué me dedicaba. Le dije que trabajaba en una oficina de bienes raíces. Me quejé un poco de que mi jefa era exigente. Nada demasiado específico, solo el desahogo habitual que haces con extraños a quienes nunca volverás a ver. Cuando mencioné el nombre de la compañía, Stone Real Estate, algo parpadeó en sus ojos solo por un segundo. No le di mucha importancia.
Charlamos durante el resto del viaje. Me preguntó sobre mi vida, mi trabajo, mis planes. No de una manera entrometida, sino como si genuinamente le importara. Me hizo reír con un chiste sobre cómo los conductores de autobús deben ir a una escuela especial para aprender a golpear cada bache. Recuerdo haber pensado, así es como debería ser un abuelo. Cálido, divertido, interesado. Yo nunca tuve eso. O eso creía. Cuando llegamos a mi parada, Ted preguntó si podía caminar conmigo. Dijo que tal vez echaría un vistazo a algunos listados, para conocer la zona. Dije, claro, ¿por qué no? Parecía inofensivo, dulce incluso. Caminamos 2 cuadras hasta la oficina. Un edificio elegante y moderno con grandes ventanas de vidrio y las palabras Toune Real Estate en letras plateadas sobre la puerta. El orgullo y la alegría de Vanessa. Adentro, le ofrecí un poco de café a Ted y le pedí que esperara en el área de recepción. Vanessa estaba en su oficina trasera en una llamada telefónica. Podía escuchar su voz a través de la puerta. Ese tono suave y seguro que usaba con los clientes. Unos minutos después, terminó su llamada y salió. Vestido de diseñador, cabello perfecto, tacones que probablemente costaban más que mi alquiler mensual. Tenía lista su sonrisa profesional, la que usaba con los clientes adinerados. Entonces vio a Ted y se quedó helada. Conozco a mi hermana de toda la vida. La he visto manejar clientes enojados, negociaciones difíciles, situaciones estresantes. Nunca, ni una sola vez, la he visto perder la compostura. Pero en ese momento, el color desapareció de su rostro. Su mano salió disparada y agarró el marco de la puerta como si fuera a caerse. Su sonrisa se desvaneció. Ted se puso de pie lentamente. Se arregló el blazer, la miró con calma y dijo, «Hola, Vanessa. Creo que le dijiste a tu hermana que yo estaba muerto». Me reí. Fue una cosa tan extraña de decir que pensé que lo había escuchado mal. «Vanessa, ¿quién es este hombre? ¿De qué está hablando?» Ted se volvió hacia mí y sus ojos eran suaves pero tristes. «Mi nombre es Theodore Brennan. Soy tu abuelo», leía. La habitación se inclinó. Sentí como si alguien me hubiera quitado el suelo de debajo de los pies. «Eso es imposible», dije. «Nuestro abuelo murió hace años, antes del accidente de nuestros padres». Vanessa me lo dijo. «¿Eso es lo que ella te dijo?» La mirada de Ted volvió a mi hermana. «Interesante, porque ella me dijo que tú moriste en el mismo accidente que mató a tus padres hace 12 años». Miré a Vanessa, esperando que ella explicara, que se riera, que dijera que esto era algún tipo de malentendido. Ella no dijo nada. Su rostro era una máscara, pero podía ver los cálculos ocurriendo detrás de sus ojos. Ella estaba averiguando cómo darle la vuelta a esto. Ted continuó, con su voz firme y calmada. «Durante 12 años, te lloré», leía. «Pensé que había perdido a mi hijo y a mis 2 nietas en una noche terrible. Casi no sobreviví a ese dolor». Hizo una pausa. «Luego, hace 3 meses, vi tu fotografía en el sitio web de esta compañía. La nieta que había estado llorando, viva, trabajando para su hermana». Mi cerebro no podía procesar lo que él estaba diciendo. Nada de eso tenía sentido. «Vanessa». Mi voz se quebró. «¿De qué está hablando?» Mi hermana finalmente se movió. Tomó aire, puso una sonrisa, esa sonrisa profesional falsa, y dijo, «Abuelo Ted, estás confundido. Ha habido algún tipo de malentendido. Déjame explicarte». «No estoy confundido». La voz de Ted se volvió fría. No enojada, solo fría. «Contraté a un investigador privado, Vanessa. Sé exactamente lo que me has hecho a mí, a tu hermana y a todos los que alguna vez confiaron en ti». Metió la mano en su maletín de cuero y sacó una carpeta gruesa de color manila. «Discutimos lo que hay aquí», y preguntó, «¿o prefieres que vaya directamente a la policía?» Mi café de la mañana definitivamente no era lo suficientemente fuerte para esta conversación. La sonrisa de Vanessa no vaciló, pero sus manos temblaban. Por primera vez en mi vida, vi miedo en los ojos de mi hermana, y me di cuenta de que lo que fuera que hubiera en esa carpeta iba a cambiarlo todo.
Ted abrió la carpeta allí mismo en el área de recepción. Documentos, fotografías, un informe grueso impreso con el logotipo de un investigador privado en la portada. Explicó cómo me encontró. Hace 3 meses, estaba navegando por sitios web de bienes raíces, pensando en vender su casa en Sedona y mudarse a un lugar más pequeño. Hizo clic en Stone Real Estate porque el nombre le llamó la atención. Stone era el nombre de casada de su hijo, el nombre que tomó cuando se casó con nuestra madre y cortó lazos con la familia Brennan. En la página de Sobre Nosotros, vio mi fotografía. Leía Stone, gerente de oficina. Su corazón se detuvo. La nieta que había llorado durante 12 años, viva. Contrató a un investigador privado ese mismo día. Lo que el investigador encontró fue peor de lo que Ted imaginaba. Durante 12 años, Vanessa nos había estado mintiendo a ambos. Le dijo a Ted que yo morí en el accidente. Que yo estaba en el asiento trasero. Que no sobreviví. Me dijo a mí que Ted murió años antes del accidente. Ataque al corazón, papá nunca se reconcilió con él. 2 mentiras perfectamente diseñadas para mantenernos separados para siempre. Pero esa ni siquiera era la peor parte. Durante 8 años, Vanessa había estado visitando a Ted regularmente en su comunidad de retiro en Sedona. Ella interpretó el papel de la nieta devota, amorosa y única sobreviviente. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera, nunca mencionó bienes raíces, nunca mencionó su compañía, nunca me mencionó a mí. Mantuvo sus 2 mundos completamente separados, para que este momento nunca ocurriera. Ted me miró con tristeza en sus ojos. Ella me dijo que estabas muerta, leía, y le creí. ¿Por qué no lo haría? Ella era mi nieta. Me visitaba, me traía regalos, me llamaba en los días festivos. Pensé que ella era todo lo que me quedaba. Me sentí enferma. Ella se ha estado posicionando para heredar todo, continuó Ted. En 8 años, ha recibido más de $200,000 en regalos de mi parte. Me convenció de cambiar mi testamento 2 veces. Ella es la única beneficiaria ahora, y me estaba presionando para firmar un poder notarial el próximo mes. Su voz era firme, pero podía ver el dolor debajo. Este hombre había sufrido durante 12 años, pensando que toda su familia se había ido. Y la persona en la que más confiaba lo había estado manipulando todo el tiempo. Ted se volvió hacia mí. Leía, necesito preguntarte algo. ¿Qué recibiste de la herencia de tus padres? La pregunta me tomó por sorpresa. $15,000. Vanessa dijo que había muchas deudas. Tarjetas de crédito, la hipoteca, cosas que nuestros padres habían ocultado. Ella dijo que esa era mi parte. Ted cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, había algo duro en su expresión. Ira, tal vez, o disgusto. Tu padre tenía una póliza de seguro de vida por valor de $850,000, dijo lentamente. La casa de tus padres se vendió por $420,000. Sus inversiones sumaban más de $340,000. Dejó que esos números se asimilaran. La herencia valía más de $1,6 millones. Leía, tu parte debería haber sido de más de $800,000. No podía respirar. $800,000. Debería haber tenido $800,000 y en su lugar obtuve 15,000. Y pasé los últimos 12 años apenas sobreviviendo, trabajando en empleos de salario mínimo, viviendo en apartamentos diminutos, comiendo comida barata, conduciendo un auto que se averiaba cada mes. Agradecida cuando mi hermana finalmente me ayudó con un trabajo que me pagaba menos de la mitad de lo que yo valía. Miré a Vanessa. Ella todavía estaba allí, congelada, su máscara rompiéndose más con cada palabra que Ted pronunciaba. Me robaste, susurré. Tenía 19 años. Nuestros padres acababan de morir. Confié en ti con todo, y me robaste $800,000. Vanessa abrió la boca para hablar, pero no salió nada. Esa noche, fui a casa a mi pequeño apartamento e hice algo que debería haber hecho hace 12 años. Saqué una caja que había guardado en el fondo de mi armario. Los papeles personales de mis padres. Vanessa me la había dado después del funeral. Dijo que eran solo cosas sentimentales, nada importante. Nunca la había revisado cuidadosamente.
Demasiado doloroso. En el fondo de la caja, debajo de viejas fotografías y tarjetas de cumpleaños, encontré un sobre dirigido a nuestras amadas hijas, Vanessa y Leia. Recordé esta carta ahora. Vanessa me la había mostrado justo después del funeral, mientras yo sollozaba tan fuerte que no podía ver con claridad. Ella leyó partes en voz alta, dijo que probaba que nuestros padres querían que dividiéramos todo equitativamente, y que eso era exactamente lo que ella estaba haciendo. Yo nunca la leí. Tenía 19 años y estaba destruida por el dolor. Confié en mi hermana. Ahora, 12 años después, me senté en el suelo de mi apartamento y leí cada palabra. Nuestro padre la escribió antes de un viaje de negocios. El viaje donde ocurrió el accidente. Estaba destinada a ser abierta en caso de que algo nos pase. La carta enumeraba todo. Seguro de vida, $850.000. Valor de la casa, $420.000. Inversiones, $340.000. La línea final decía, para ser dividido equitativamente entre nuestras amadas hijas, Vanessa y Leia. Las amamos a ambas más de lo que las palabras pueden decir. Dividido equitativamente. Mi parte debería haber sido de más de $800.000. Podría haber pagado la universidad. Podría haber comprado una casa. Podría haber construido una vida. En cambio, obtuve $15.000 y una década de lucha mientras mi hermana construía un imperio con el dinero que me robó. Me senté allí hasta las 2 de la mañana, rodeada de documentos que nunca me había molestado en leer. Mirando números que deberían haber sido míos. La matemática era simple. Ese dinero faltante podría haber comprado aproximadamente 47.000 cafés con leche o, ya sabes, una vida. Ted tenía razón en otra cosa. Dijo que tenía recursos, un buen abogado, y quería ayudarme a obtener justicia. Por primera vez en 12 años, alguien estaba de mi lado, alguien que realmente podía contraatacar. Tomé mi teléfono y lo llamé. Encontré la carta, dije. Estoy lista. La abogada de Ted era una mujer llamada Patricia Holloway. De unos 50 y tantos años, cabello plateado, ojos agudos y absolutamente cero paciencia para el fraude. Había pasado 30 años manejando casos de herencias en Arizona, y había visto cada truco en el libro. Cuando revisó mis documentos, no suavizó nada. Tu hermana es todo un caso, dijo, hojeando las páginas. He visto hermanos pelear por un sofá en el tribunal testamentario. Pero este nivel de fraude, esto es impresionantemente terrible. Patricia presentó solicitudes para los documentos oficiales de la herencia del condado de Maricopa. Lo que regresó fue peor de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Hace 12 años, cuando yo tenía 20 años y apenas funcionaba por el dolor, Vanessa presentó una petición ante el tribunal. Afirmó que yo estaba mentalmente incapacitada debido al dolor severo y al trauma. Dijo que yo no podía tomar decisiones por mí misma. Presentó documentos con mi firma, dándole control total de la herencia de nuestros padres. Yo nunca firmé esos documentos. Nunca siquiera los vi. Vanessa falsificó mi firma. Le mintió a un tribunal. Robó todo y me dejó con sobras. Patricia rastreó el dinero, cada dólar. El pago del seguro de vida, $850.000, fue a una cuenta que Vanessa controlaba. Lo usó para pagar las deudas reales de nuestros padres, que eran mínimas. Una pequeña hipoteca, algunas tarjetas de crédito, tal vez 80.000 en total. El resto, se lo quedó todo. La venta de la casa trajo 420.000. Las inversiones de nuestros padres agregaron otros 340.000. Después de que se pagaron las deudas reales, Vanessa se fue con aproximadamente 1,5 millones. Me dio 15.000 y me dijo que esa era mi parte. Con ese dinero robado, lanzó Stone Real Estate. Los costos iniciales, el alquiler de la primera oficina, las campañas de marketing, el elegante sitio web, todo pagado con mi herencia. Cada comisión que ganó, cada propiedad que vendió, cada dólar de ganancia, todo creció de una semilla de robo. El Porsche Cayenne comprado con dinero que debería haber sido mío. La casa de $2,3 millones en Paradise Valley, lo mismo. La ropa de diseñador, los cortes de cabello costosos, las vacaciones de lujo que veía en sus redes sociales,
Todo construido sobre una base de fraude. Y mientras ella vivía esa vida, yo estaba trabajando turnos dobles en un restaurante, contando centavos, preguntándome por qué no podía salir adelante sin importar cuánto lo intentara. Luego me ofreció un trabajo. Su generoso acto de hermana mayor, 38.000 al año para trabajar 60 horas a la semana, trayéndole su café y organizando sus archivos. Me mantuvo cerca, me mantuvo pobre, me mantuvo agradecida. Patricia también investigó la situación con Ted. Lo que encontró añadió otra capa de comportamiento criminal. Durante 8 años, Vanessa había extraído más de $200.000 de nuestro abuelo en regalos. Lo convenció de cambiar su testamento 2 veces, haciéndose la única beneficiaria de su patrimonio de $4 millones. Estaba a semanas de lograr que firmara un poder notarial, lo que le habría dado control completo sobre sus finanzas. Esto no era solo robo hacia mí. Esto era explotación financiera de ancianos, un delito grave en Arizona. Si esta historia los tiene al borde de su asiento, por favor tomen un segundo para presionar ese botón de «Me gusta». Realmente ayuda a que más personas encuentren estas historias y significa mucho para mí. Gracias. Ahora, volvamos a ello. Patricia expuso nuestras opciones. Podíamos presentar una demanda civil e intentar recuperar el dinero a través de los tribunales. Eso tomaría años y costaría una fortuna en honorarios legales sin garantía de éxito. O podíamos ir a la policía, presentar la evidencia, dejar que el sistema de justicia penal se encargara. Si hacemos esto bien, dijo Patricia, ella no solo perderá el dinero, perderá todo. Ted y yo estuvimos de acuerdo. Queríamos justicia, no solo compensación. Pero Patricia nos advirtió que necesitábamos ser estratégicos. Teníamos que reunir cada pieza de evidencia antes de hacer un movimiento. Registros bancarios, escrituras de propiedad, firmas falsificadas, declaraciones de testigos. Necesitábamos un caso hermético. 3 semanas, dijo ella. Denme 3 semanas para armar esto. Y mientras tanto, actúen normal. No dejen que ella sospeche nada. 3 semanas. 21 días fingiendo que todo estaba bien. Fui a trabajar cada mañana. Le sonreí a Vanessa. Le traje su café. Dije, sí, Vanessa. Y enseguida, Vanessa di, por supuesto, Vanessa a cada demanda. Cada interacción se sentía como tragar vidrio roto. Pero lo hice. Interpreté el papel de la hermana pequeña agradecida, la empleada leal, la persona que no tenía idea de que le habían robado. Por la noche, me reunía con Ted y Patricia. Revisábamos documentos. Rastreábamos transferencias bancarias. Construimos nuestro caso pieza por pieza. Aprendí cosas sobre mi hermana que nunca supe. Tenía un socio comercial llamado Russell Kerr, un inversor adinerado que proporcionó capital inicial cuando lanzó la compañía. Él era un socio silencioso, lo que significa que ponía dinero pero dejaba que Vanessa manejara todas las operaciones. Él confiaba en ella completamente, nunca miraba los libros. Me pregunté qué pensaría él cuando la verdad saliera a la luz. Probablemente no cosas buenas. También aprendí que Vanessa era meticulosa manteniendo sus 2 mundos separados. Nunca mencionó Stone Real Estate a Ted. Nunca habló de su negocio, su oficina, sus empleados. Le dijo que trabajaba en consultoría financiera y lo dejó vago. Es por eso que Ted nunca buscó su compañía en Google. Es por eso que nunca tropezó con mi foto hasta ese día aleatorio hace 3 meses. Ella había construido un muro entre sus mentiras y pensó que aguantaría para siempre. No fue así. En el último día de nuestra preparación de 3 semanas, Patricia me llamó con noticias. Estamos listos, dijo. Presentaré la denuncia penal mañana por la mañana. Para mañana por la tarde, la vida de tu hermana va a cambiar dramáticamente. Esa noche, me quedé despierta en mi pequeño apartamento, mirando el techo. Mañana, todo sería diferente. Mañana, la hermana que robó 12 años de mi vida finalmente enfrentaría consecuencias. Pensé en todo el café que le había hecho. Cientos de tazas durante 3 años, miles de sí, Vanessa. Una vida entera siendo la hermana menor, la que luchaba, la que debería estar agradecida por cualquier sobra que recibiera.
Sonreí en la oscuridad. Al menos nunca le hice bien el café. Mucho descafeinado accidental. Muchas cafeteras ligeramente quemadas. Era mezquino, pero era algo. Mañana tendría algo mucho mejor que un mal café. Mañana tendría justicia. Los detectives llegaron a las 2:47 de la tarde de un martes. Recuerdo la hora exacta porque me quedé mirando el reloj, esperando, con el corazón latiendo tan fuerte. Pensé que todos en la oficina podían oírlo. 2 hombres en trajes entraron por la puerta principal de Stone Real Estate. No parecían clientes. Parecían exactamente lo que eran. Estamos buscando a Vanessa Stone, dijo uno de ellos, mostrando su placa. Señalé hacia la oficina trasera, tratando de evitar que mi mano temblara. Ella está ahí adentro. Vanessa salió un momento después, con su sonrisa profesional ya en su lugar. Llevaba un vestido de diseñador color crema y tacones que probablemente costaban más que las reparaciones de mi auto. Se veía perfecta como siempre. Buenas tardes, oficiales. ¿Cómo puedo ayudarlos? Vanessa Stone está bajo arresto. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. La sonrisa se desvaneció. El detective continuó leyendo sus derechos mientras su compañero sacaba las esposas. Observé cómo hacían clic alrededor de las muñecas de mi hermana. Las mismas muñecas que usaban brazaletes de diamantes y relojes caros. Las mismas manos que firmaron documentos falsificados con mi nombre. Los cargos incluyen falsificación, fraude, robo por engaño y explotación financiera de ancianos, dijo el detective. Será transportada a la oficina del sheriff del condado de Maricopa para su procesamiento. La cabeza de Vanessa giró bruscamente hacia mí. Sus ojos eran salvajes, furiosos, desesperados. ¿Tú hiciste esto, Siseo? ¿Después de todo lo que hice por ti? Te di un trabajo. Te cuidé. Estuve allí para ti cuando mamá y papá murieron, ¿y así es como me pagas? No dije nada. Solo miré. No serías nada sin mí, gritó mientras la caminaban hacia la puerta. ¿Me oyes? Nada. La puerta se cerró detrás de ella. La oficina estaba en silencio. Otros 2 agentes que trabajaban allí, personas que habían presenciado todo el asunto, me miraban con los ojos muy abiertos. Me senté en mi escritorio, respiré hondo y sentí algo que no había sentido en 12 años. Paz. Pero la historia no terminó con ese arresto. Eso fue solo el comienzo. Las noticias viajan rápido en los círculos inmobiliarios de Scottsdale. A la mañana siguiente, todos lo sabían. Vanessa Stone, estrella en ascenso de los bienes raíces de lujo, arrestada por fraude. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente, pero no con nuevos clientes. Estos eran clientes existentes, presas del pánico, exigiendo saber si su dinero estaba seguro. Russell Kerr, el socio silencioso de Vanessa, fue tomado por sorpresa. Había invertido $200,000 en la compañía hace 10 años y confió en Vanessa para dirigir todo. Nunca miró los libros, nunca la cuestionó, nunca sospechó nada. Ahora su inversión estaba en peligro, y necesitaba saber qué tan grave era el daño. Contrató a un contador forense para revisar las finanzas de la compañía. Lo que el contador encontró empeoró la situación 100 veces más. Vanessa no solo nos había estado robando a mí y a Ted, también había estado robando a la compañía. Durante años. Informes de gastos falsos por un total de $180,000. Pagos a compañías fantasma que en realidad no existían. Fondos de garantía de clientes que habían desaparecido y nunca se contabilizaron adecuadamente. Russell estaba furioso, no solo por el dinero, sino porque si las autoridades lo conectaban con el fraude, él también podría caer. Él era un socio, después de todo. Su nombre estaba en el papeleo. Su abogado le dio 2 opciones. Opción 1, quedarse callado, esperar lo mejor y potencialmente enfrentar cargos como cómplice. Opción 2, cooperar completamente con las autoridades, entregar todo y esperar inmunidad. Russell eligió la supervivencia. Llevó cada registro bancario, cada transacción sospechosa, cada contrato cuestionable al FBI. Les dijo todo lo que sabía, que no era mucho,
pero fue suficiente para abrir una investigación federal. Fraude electrónico, lavado de dinero, evasión de impuestos. El caso explotó. Los contadores forenses del FBI excavaron a través de 10 años de registros comerciales de Vanessa. Lo que encontraron fue asombroso. Ella había defraudado al menos a otras 11 víctimas a lo largo de su carrera. Clientes ancianos que confiaron en ella para manejar las ventas de sus casas y nunca vieron todo el dinero que se les debía. Compradores de vivienda por primera vez que perdieron depósitos en tratos que fracasaron por razones sospechosas. Personas que pensaron que estaban trabajando con una profesional y nunca se dieron cuenta de que estaban siendo robadas. Cada nueva víctima añadía más cargos. Cada nuevo cargo añadía más años a su sentencia potencial. Mientras tanto, Vanessa estaba sentada en una celda viendo colapsar su imperio. Sus activos fueron congelados en espera de la investigación. La casa de $2,3 millones incautada. El Porsche Cayenne blanco incautado. Las cuentas bancarias llenas de dinero robado congeladas. Su licencia de bienes raíces fue suspendida inmediatamente. Su reputación, lo que más valoraba en el mundo, fue destruida de la noche a la mañana. Antiguos clientes se distanciaron públicamente de ella. Contactos de negocios fingieron que nunca la habían conocido. Los amigos dejaron de devolver las llamadas. Conduje pasando por su casa un día solo para verla. Había un aviso de incautación federal en la puerta principal. El Porsche estaba siendo cargado en una grúa. Los vi llevárselo y pensé, supongo que debería haber sido más amable con la mujer del café. El juicio federal duró 3 semanas. Me senté en esa sala del tribunal todos los días viendo a mi hermana intentar encantar al jurado de la forma en que había encantado a todos los demás toda su vida. Pero esta vez, no quedaba nadie a quien engañar. La evidencia era abrumadora. Los documentos eran claros. 11 víctimas testificaron sobre el dinero que habían perdido. Ted testificó sobre los 8 años de manipulación. Y yo testifiqué sobre despertar como una joven de 19 años en duelo y confiar en mi hermana para manejar todo, sin saber nunca que ella estaba robando todo mi futuro. Cuando el presidente del jurado se puso de pie para leer el veredicto, observé el rostro de Vanessa. Por primera vez en su vida, parecía asustada. Culpable. 23 cargos. Fraude electrónico federal, lavado de dinero, evasión de impuestos, cargos estatales por falsificación, robo y explotación financiera de ancianos. El juez miró a mi hermana sin ninguna simpatía en sus ojos. Señorita Stone, dijo, usted traicionó sistemáticamente a cada persona que alguna vez confió en usted. Robó a familiares en duelo. Manipuló a un anciano que creía que usted era su única familia. Defraudó a clientes que pusieron los ahorros de toda su vida en sus manos. Usted representa el peor tipo de depredador, uno que se esconde detrás de la familia y el profesionalismo mientras destruye vidas. La sentenció a 27 años en una prisión federal. Vanessa tiene 38 años. Tendrá 65 antes de ser elegible para libertad condicional, la misma edad que tenía su padre cuando murió. De alguna manera eso se sintió correcto. El tribunal ordenó la restitución total a todas las víctimas. Cada activo que Vanessa había acumulado, la casa, los autos, las joyas, las cuentas de inversión, fue liquidado y distribuido. Recibí mi herencia legítima, la cantidad principal que debería haber recibido hace 12 años, más intereses. En total, aproximadamente $940.000. No es una fortuna para los estándares de Scottsdale, pero suficiente para cambiar mi vida. Ted recuperó sus $200.000. Su testamento fue invalidado, restaurado a lo que él quiera que sea ahora. Me dijo que lo está reescribiendo de nuevo, pero no me dirá qué hay en él. Dice que es mala suerte discutir estas cosas. Las otras 11 víctimas, clientes ancianos, familias jóvenes, personas que confiaron en la persona equivocada, recibieron su dinero también. Para algunos de ellos, les cambió la vida. Una maestra jubilada recuperó los $40.000 que había perdido en una venta de casa que salió mal. Una pareja joven recuperó su depósito para una casa que nunca llegaron a comprar. La justicia no siempre se trata de venganza. A veces se trata de hacer las cosas bien. Después del juicio, renuncié a mi trabajo. Obviamente,
Pagué cada deuda que había acumulado durante 12 años de apenas sobrevivir. Volví a la escuela, clases nocturnas, título de negocios bajo mis propios términos y mi propio horario. Comencé una pequeña compañía de administración de propiedades, ética, transparente, todo lo que el negocio de mi hermana no era. La llamé Brennan Properties, honrando al abuelo que casi nunca supe que existía. No es una gran compañía. Solo yo y 2 empleados administrando un puñado de propiedades de alquiler alrededor de Scottsdale. Pero es mía, construida con mi propio dinero, mi propio trabajo, mi propio nombre. Y sí, finalmente retiré el Toyota de 2009 que se había estado averiando durante años. No compré un Porsche. Compré un Subaru Outback. Confiable, práctico, real. Cada vez que enciendo el motor y realmente funciona al primer intento, sonrío. Ted y yo construimos una relación real. Cenas los domingos en su casa en Sedona, llamadas telefónicas 2 veces por semana. Tiene 79 años ahora, y sabe que el tiempo es precioso. No intenta reemplazar los años perdidos. No podemos recuperarlos, pero podemos tener cualquier tiempo que quede, y eso es lo que estamos haciendo. Un domingo, me dijo algo que nunca olvidaré. Estábamos sentados en su porche viendo la puesta de sol convertir las rocas rojas en naranja y oro. Tu padre estaría muy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Sé que yo lo estoy. Lloré. Fue la primera vez que alguien me decía eso en 12 años. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de una instalación correccional federal en Phoenix. La letra de Vanessa en el sobre. Lo abrí aunque sabía que probablemente no debería. Quería dinero para la tienda de la prisión, para llamadas telefónicas, para honorarios legales para presentar otra apelación. Decía que lo sentía. Decía que cometió errores. Decía que yo era la única familia que le quedaba. Leí la carta una vez, luego la tiré a la basura. Algunas puertas, una vez cerradas, permanecen cerradas. Un año después del juicio, estaba sentada en mi nueva oficina, pequeña, modesta, completamente mía, cuando mi asistente llamó por el intercomunicador. Hay una llamada telefónica de una instalación correccional, dijo ella. ¿Aceptará los cargos? Lo pensé por exactamente 2 segundos. No, dije, no lo haré. Colgué y volví al trabajo. Construyendo algo real, algo honesto, algo que finalmente es verdaderamente mío. Algunas personas construyen sus vidas enteras sobre mentiras. Pero esto es lo que aprendí. Las mentiras tienen fecha de caducidad. La verdad siempre encuentra una salida, incluso si toma 12 años. Incluso si llega disfrazada de un extraño en un autobús urbano que necesita ayuda para encontrar un asiento. Sé amable de todos modos. Nunca sabes quién está mirando o quién ha estado esperando 12 años para encontrarte. Muchas gracias por mirar. Más de mis historias más apasionantes ya están en su pantalla. Hagan clic en una ahora y no se pierdan la mejor parte. Les va a encantar. Nos vemos en la próxima historia.